Buenas noches, 20 de julio del 2021, gracias por acompañarnos en Criterios. Esta noche me acompaña Ricardo Sosa, él es experto en criminología y seguridad. Vamos a tratar de analizar la criminalidad que aún se vive en el país. Así es que de inmediato vamos a comenzar presentando a nuestro invitado. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Un cordial saludo, Francisco, también para todos los televidentes y cibernautas. Un privilegio estar en este espacio y poder compartir alguna opinión o concepto sobre diferentes temas de seguridad y criminología. Ricardo, comencemos con un análisis que nos puedas hacer de lo que está sucediendo en el país, sobre todo cómo estamos. Han aumentado los delitos, han bajado. ¿Cuál es la situación real sobre homicidios también? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, hasta ayer, 19 de julio del 2021, el comportamiento de la violencia homicida nos refleja a través de las estadísticas de la Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil que existe una disminución en violencia homicida comparado con julio del 2020. Sí. Además, la violencia homicida se mantiene en este momento con un promedio bajo el indicador de la tasa anual 2021. Que diariamente lo podríamos ver también. Va del 1 de enero al 19 de julio, sí, que es inferior al promedio anual. Eso creo que es categórico, es contundente en cuanto a indicadores oficiales sobre lo que son los homicidios, que es el principal indicador más utilizado para medir la violencia de un país. Cuando hay crímenes como por ejemplo los de la semana pasada, 4 jóvenes estudiantes en Aguachapán, algunos medios se atreven a decir de que hay un repunte de homicidios. ¿Realmente es así? ¿O qué análisis haces de esto? Porque entiendo que hay otra vinculación, específicamente en estos 4 jóvenes que asesinaron. Yo considero, Francisco, que para emitir una opinión hay que tener una evidencia empírica a través de los indicadores que nosotros podemos obtener de los datos oficiales del país. No podemos basar la opinión técnica en un artículo, en una noticia de un periódico impreso o digital, porque es más que suficiente que tomemos los periódicos impresos y esa misma noticia tiene diferente enfoque. Y incluso en escenas complejas, de uno a otro medio la cantidad no cuadra. Por lo tanto, es mejor esperar las cifras oficiales en el tema de la violencia homicida, que son las 3 instituciones llegan a la escena, levantan un informe y luego hay a través de la mesa tripartita un ejercicio que permite establecer y ponerse de acuerdo en cualquier diferencia de criterio técnico criminológico. Sí. Pero cuando uno lee medios de comunicación digitales o impresos que dicen que no tienen la cantidad de homicidios, que no hay información, lo cual es falso, uno lo que entiende es de que hay una línea editorial en ciertos medios de comunicación que se convierten en adversarios no solo del gobierno o del presidente Bukele, sino del gabinete de seguridad y de la imagen del país. Por lo tanto, creo que si un medio de comunicación, un periodista o ahora los denominados influencers en redes sociales se animan a hacer este tipo de juicios de valor, deben de tener evidencia, por lo que si no cuentan con la evidencia, si no conocen de técnica criminológica, si no pueden establecer un marco teórico que les permita opinar, pues se convierte en charlatanería. Y Francisco, con el respeto que ustedes merecen como periodistas, ustedes no pueden intervenir ni fundamentar la técnica criminológica, ni la escena, ni la criminalística, ni la ciencia forense. No, claro, el periodista, en mi apreciación, debe limitarse a informar. Así es, correcto, es muy correcto. Pero acá, aparte de que no se ve la evidencia, hay cifras oficiales que las esté dando alguna institución hacia los medios, o en este momento no existe. Digamos, antes teníamos cifras con frecuencia del Instituto de Medicina Legal, por ejemplo, o la Policía Nacional Civil o la Fiscalía. Hablaba de una comisión tripartita. ¿Existe esta comisión tripartita para que dé información a los medios de comunicación o no existe en este momento? La mesa está completamente activada y trabaja
Entonces los medios no llegan a recabar esa información. No hacen la labor de investigación periodística, no tienen fuentes, no hacen los requerimientos conforme a la ley de acceso a la información, no siguen el conducto regular para obtenerla. Solo recolectan datos en una escena entonces. En una escena o incluso siguen cuentas en redes sociales que supuestamente están brindando información sobre violencia homicida, violencia feminicida. Con toda determinación puedo decir en este programa de televisión que la mesa tripartita ha validado las cifras al mes de mayo. Ya. Y las cifras que corresponden al mes de junio están pendientes de información oficial porque la mesa se reúne a partir del 21 al 30 o al último de cada mes. Por lo tanto, estamos en este momento con datos preliminares del cierre de violencia homicida y feminicida para el mes de junio. Pero eso no quiere decir la diferencia que puedan encontrar en la mesa tripartita en mes de julio para validar junio, no son cambios significativos que alteran los promedios anuales y los promedios mensuales. Como el caso de los 4 de Huachapán. Aunque exista 4 asesinatos en un mismo lugar, no significa que repunte, lo que preguntaba al inicio. Es que, digamos, ahí a su pregunta, Francisco, entramos ya a un criterio más técnico. Sí. Porque un día se tenga un comportamiento diferente al promedio semanal, diario o mensual, no se puede hablar de un repunte. No existe la condición técnica para poder catalogarlo desde el punto de vista de la criminología, desde el punto de vista de la ciencia forense. Ahora, por supuesto que cada quien goza de la libertad de poder emitir una opinión, un criterio, un juicio de valor, pero mi respetuosa sugerencia es que lo hagamos fundamentado en evidencia empírica. Sí. En mi caso muy particular, yo tengo un esfuerzo de más de 20 años de tomarle el pulso a la nación, no solo en el tema de la violencia homicida, no solo en el tema de los feminicidios, sino en todos los delitos de alto impacto. Y uno llega a generar algún tipo de posibles hipótesis estudiando con disciplina cuál es el comportamiento de la violencia en términos generales en el país. Y por eso es que se establecen los indicadores y las tasas. En el caso de la tasa anual, este es un indicador por cada 100,000 habitantes y se establece del 1 de enero al 31 de diciembre. Es inadecuado, es incorrecto, carece de toda técnica cuando yo puedo decir la tasa de homicidios por 100,000 a julio del 2021 es de X. Eso es incorrecto porque a usted le faltarían todavía 5 meses y medio de tabulación. La tasa interanual se establece hasta que se ha cerrado el mes calendario que va, insisto, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Sí. Ahora, se pueden hacer proyecciones que estas uno las establece de acuerdo al indicador diario de homicidio, al comportamiento semanal y al comportamiento mensual. ¿Hay un indicador diario que nos diga cuántos homicidios tenemos diario? Sí, por ejemplo, el mes de junio 2021 cerró con 2.8 homicidios diarios y la tasa al cierre del 30 de junio del 2021 fue de 3.7. Esa es la tasa anual. Por lo tanto, existen indicadores, existen medidores, incluso se pueden desarrollar diferentes ejercicios a través de software avanzados que existen a nivel de América Latina y del mundo. Son alrededor de 7 a 9 software en los cuales algunos son de pago, otros son gratuitos, en los cuales le permite a uno hacer unos posibles escenarios sobre la criminalidad y la violencia. Hay días en que pasan estos indicadores. Tengo mi apunte aquí que el jueves 15 de julio, incluyendo los 4 de Aguachapán, se registraron 8 homicidios en total. Eso correcto, es porque ese día estaban los 4. Esas son las lecturas técnicas con un análisis
al centro de la situación del análisis victimológico y criminológico. ¿Cuál es mi lectura de esa fecha? Sí. Que registrando y separando el evento de lo que se dio en Aguachapán, sí, nos quedaron 4 homicidios. Así es. Estos 4 homicidios están por debajo del promedio del Gabinete de Seguridad y dentro del promedio en términos generales que ha mantenido el comportamiento de la violencia homicida dentro del 2021. Y a esos 4 que nos quedan, separando el tema del evento y de la escena lamentable en Aguachapán, tenemos también el asesinato de miembros de estructuras de pandillas dentro de ese mismo día 15 de julio. Pero lo que pasa es que estos medios de comunicación, algunos periodistas, algunos generadores de opinión, solo tomaron el 15 de julio. Pero lo que no están informando... Y hasta aseguran que puede ser el comportamiento diario también. No, Francisco, y por eso le agradezco su pregunta, porque me permite ilustrar a todos sus televidentes que antes del 15 se registraron 3, 2, 1. Incluso tuvimos ya en julio un día con 0 homicidios. ¿Y qué pasó después del 15? 2, 3, 4. Por lo tanto, el comportamiento se mantiene dentro del parámetro que ha establecido, digamos, la tendencia del trabajo de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil. Vamos a ir a nuestra primera pausa, Ricardo. Al regresar vamos a hablar también de otro tema, las desapariciones de personas, porque también algunos medios destacan que algunas desapariciones se pueden contabilizar como homicidios, que pues me parece que no es correcto, porque para eso hay que investigar a fondo para verificar estos datos de que si desaparecidos versus homicidios, estamos hablando de estadísticas similares. No sé, ya Ricardo nos va a contar. Regresamos con eso, no nos cambien. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Seguimos conversando con Ricardo Sosa, experto en criminología y seguridad, y hoy vamos a hablar un poco sobre las desapariciones, porque es importante conocer cómo están las estadísticas en estos casos, sobre todo algunos colegas periodistas de medios que dicen que tienen poca información con respecto a este tipo de hechos que se siguen dando, por cierto, en el país. ¿Cuál es tu análisis, Ricardo? No, yo creo que es el mismo tema. Sí. Yo creo que existen algunos comunicadores y otros periodistas graduados y de manera empírica que están esperando que les den la información a través de redes sociales y que fusilan eso, lo retoman de ahí. Para mí fue un error de los gobiernos anteriores donde se utilizó de manera inadecuada la figura y la autoridad del ministro de Justicia y Seguridad, en que los comunicadores y los medios solo los utilizaran para saber cuántos homicidios hubo ayer. Sí. Y cuando ya él respondía esa pregunta, se terminaba la conferencia de prensa. Y lo mismo los anteriores directores generales de la Policía Nacional Civil. A mí me parece que tanto la figura de autoridad y lo que representa la investidura de un ministro de Justicia y Seguridad Pública en El Salvador no debería delimitarse y no debe de estar para estarle informando a la nación cuántas personas fueron asesinadas el día anterior. Y por consiguiente, el director general. Creo que tienen ya sus funciones establecidas en los diferentes marcos regulatorios jurídicos de nuestro país, y por supuesto creo que es momento de generarles esa figura política, estratégica, táctica, operativa que tienen ambas representaciones,
para trascender, y creo que están los canales de acceso a la información. De igual manera, como periodista, pues entendería que deben de tener sus fuentes confiables, y por supuesto estas fuentes confiables, en mi opinión, deben ser las oficiales. El tema de los desaparecidos es otro de los indicadores que más se ha utilizado con propósitos políticos electoreros. Sí. Además, para desarrollar e infundir miedo, infundir temor a la población y desprestigiar el nombre de la República de El Salvador. A la luz de la investigación técnica académica que yo he desarrollado sobre el drama de los desaparecidos, me encuentro que en el 2010, de donde yo retomo e inicio la investigación, sí, solo habían datos de Fiscalía General de la República y no por el delito de desaparecidos. Hasta ese momento solo existía la tipificación de la desaparición forzada, desaparición por persona particular, sí, 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 y por autoridad. ¿Es falta de denuncia de la gente, entonces? No, lo que pasa es que no estaba la tipología delictiva criminal como lo está ahora. Sí. Luego, en el 2011, ya existe una base y una evidencia en sedes policiales. El tema de los desaparecidos permaneció completamente invisible en la década anterior. Es hasta que llega las nuevas autoridades, tanto de Fiscalía como de Policía Nacional Civil, en el año 2019, que el tema, en primer lugar, no se niega, se le llama como es, y se proponen las reformas a los cuerpos legales y normativos en El Salvador, y se genera el delito de la desaparición de personas. Lo que existía hasta previo a esa reforma de octubre del 2019 era la privación de libertad, que no es lo mismo. Retomando quizás uno de los ejemplos más actuales, como el tema del asesinato de estos jóvenes en Aguachapán. Sí. Ellos son privados de libertad, sí, y luego se comete el delito de homicidio sobre ellos. Ellos no fueron desaparecidos. No. Entonces, pero en el caso de Chalchuapa, Ricardo. En el caso de Chalchuapa son desaparecidos. Ahí sí, porque se encontraron cadáveres, el cuerpo. Sí. Y estas víctimas no fueron privados de libertad, fueron engañados, fueron utilizados otro tipo de estrategia, y hay otro comportamiento delictivo criminal que se genera previo al momento de lo que fue el homicidio. Sí. Incluso, según las investigaciones y los informes oficiales, tanto de Fiscalía como de Policía, posiblemente hay actividades incluso de sicariato, pero no de privación de libertad. Por eso es importante orientar a los amigos televidentes, y programas como este generan en la audiencia un componente de educación y de formación desde el punto de vista más ubicado en lo técnico, académico, científico. Lo que ha sucedido en ese caso. Hay críticas de algunos medios, y bueno, tú las conoces, de que de repente había información, fluía información de parte de las autoridades, y de un momento a otro ya no se dijo más sobre este caso. Bueno, las autoridades tienen sus razones, porque si está este caso en investigación todavía, pues prefieren no dar mayor información. ¿Estás de acuerdo en eso? ¿Se refiere al de Chalchuapa? Sí, al de Chalchuapa. No, Francisco, lo que sucede ahí también es de que el tema de la violencia, el tema de la criminalidad, el tema de los homicidios en nuestro país ha sido utilizado con propósitos electoreros. Okay. Y esto viene desde el gobierno del expresidente Francisco Flores, cuando se lanza el plan Mano Dura. Sí. Y luego desde ahí los políticos encontraron en la violencia una manera de poder generar expectativa de que venía la solución. Y luego diferentes personalidades trataron de obtener réditos políticos, incluso con propósitos presidenciables, a través del crimen y de la violencia, de ofrecer paz, de ofrecer seguridad, de ofrecer tranquilidad.
Una de las ofertas principales. No, es que era el principal problema de los salvadoreños. No, la oferta de ellos era principal en ese entonces. Era, digamos, su carta de presentación no era cómo iba a mejorar la economía y el empleo, sino cómo iba a combatir la inseguridad, y algunos incluso apostaban a cómo iban a desaparecer o a erradicar el componente vinculado a la pandillas. Pero en pandillas. este caso de Chalchuapa, ¿por qué tiene el vínculo? Porque es respeto a la ley, Francisco, que no se había respetado prácticamente nunca. Desde el año 2011, amigos televidentes, surge la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer en El Salvador, que se abrevia LEIV. Esta ley especial lo que hace es proteger los derechos y las garantías de las mujeres a una vida libre de violencia. Sí, correcto. Y existe dentro de la ley una tipificación que blinda y que le da la posibilidad a Fiscalía o al juzgado de solicitar la reserva parcial o total de un determinado caso por protección a la dignidad, a los derechos humanos y la garantía de los derechos de la víctima. Esto no se había presentado en otros casos anteriores. Ahora, yo debo de felicitar al señor director general de la Corporación Policial, al señor ministro de Justicia y Seguridad, el licenciado Gustavo Villatoro, y al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, por esta acción que no tiene nada de extraordinario, Francisco, y disculpe que se lo diga así. Simplemente respetando la ley. Simplemente están respetando la ley y los derechos de las víctimas. Sí. Porque la ley especial brinda esta protección porque hay víctimas que están siendo extraídas con técnica arqueológica y antropológica forense para su identificación. Alguien puede decir, mire, pero si a ellas ya las mataron. Pero el problema es que hay víctimas secundarias como son las familias, y es completamente denigrante, es chocante, es contra todo principio de victimología estar expresando en medios de comunicación los detalles. Y a los televidentes, a los radioescuchas, a los lectores, a los cibernautas les interesa, y no, eso no es de El Salvador, es de todos los países, centrar la atención sobre el homicida, sobre el feminicida, qué fue su comportamiento delictivo criminal. Nos interesa como audiencia conocer los detalles, el morbo, y eso es lo que utiliza el medio de comunicación para atraer lectores, radioescuchas o televidentes. Bueno, y una de las cosas que se dijeron en diferentes medios de comunicación, por qué no decirlo en la mayoría quizás, el caso del experto que estaba ahí de la Fiscalía haciendo labor el ingeniero Ticas, que es el ingeniero criminalista. Ticas, que de repente dio declaraciones y de repente ya no las dio, pero ahora tú explicas la razón fuerte que existe. Lo que sucede, Francisco, es que ninguna autoridad o ningún funcionario está autorizado a brindarlas cuando ya existe un proceso judicial y el juez o la jueza determina reserva total o parcial. Lo que estábamos acostumbrados en administraciones anteriores que nos dieran ahí toda de la Fiscalía, ¿verdad? era que el ingeniero Ticas, como criminalista forense, brindara declaraciones, detalles, y él es una persona con un espíritu pro víctima. Es una persona que ha demostrado que tiene una alta sensibilidad por el drama humano de los desaparecidos, y hay que honrar y reconocer el trabajo y la trayectoria del ingeniero Ticas. Pero también las administraciones anteriores no habían prestado atención en esto. Incluso estos errores de incumplimiento a la ley también han sido cometidos por funcionarios. Por lo tanto, creo que es un buen momento para que la ley se respete por la integridad y los derechos de las víctimas. Bueno, vamos a ir a una nueva pausa, Ricardo. Al regresar vamos a hablar cuál es la situación de otros delitos y hablar un poco también de una ley de recompensa ciudadana, ¿te parece? De acuerdo. Con eso volvemos entonces, no nos cambien.
Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos con criterios y vamos ahora a tocar el tema de otros delitos. Ricardo, ¿cuál es la situación de otros delitos como los robos, las extorsiones, secuestros, si los hay? No sé cuál es en este momento lo que está sucediendo. ¿Han bajado estos delitos? Sí, existe una tendencia a la baja a partir de los indicadores, de los resultados y la estrategia denominada Plan Control Territorial, que es la hoja de ruta que tiene el gobierno de la República, del presidente Bukele, y que él lidera esta estrategia denominada Plan Control Territorial a través del Gabinete de Seguridad. Esta disminución en los delitos de alto impacto, como son conocidos en el ambiente criminológico a nivel mundial, establece que ya en los primeros 7 meses de la administración del presidente Bukele había una clara tendencia a la baja en comparación a enero-mayo del 2019 al año 2018 y no digamos hacia atrás, que tenemos entre el 2014 y 2017 los años más violentos de la historia de la República de El Salvador. Sí. Luego, en el año 2020, estos indicadores también se establecen todos los delitos de alto impacto cierran en sede fiscal y policial a la baja. Sin duda, el confinamiento domiciliario afectó y ayudó a que estos indicadores disminuyeran, porque dentro de lo que es la criminología, una de sus principales teorías es la teoría del triángulo del delito o del crimen, que establece que necesitas 3 actores: una posible víctima, un delincuente motivado y la ausencia del vigilante. En este caso, 2 de los componentes de ese triángulo se encontraban confinados. Las posibles víctimas y los delincuentes no estaban motivados porque se estaban cuidando del COVID. Sí, así es. Y por otra parte, el actor, que es denominado el vigilante, estaba en todas las calles de la República completamente en labores no solo de seguridad pública, sino de atención ciudadana por medio de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Y el comportamiento del año 2021, en estos primeros 6 meses y medio que llevamos ya a la fecha del mes de julio, indica que existe un comportamiento que se mantiene dentro de los parámetros de tendencia a la baja. Creo que esto es importante porque hay delitos dentro de esta menú de presentación de delitos, Francisco, que no están vinculados ni al crimen organizado, ni a pandillas, ni tampoco a bandas organizadas, sino que también ahí hay otro tipo de delincuencia y otro tipo de delitos y de eventos que están vinculados a actos de intolerancia, actos en los cuales participamos nosotros los ciudadanos, y también esos y los que no tienen vinculación directa con el crimen están con una tendencia a la baja, lo cual es de reconocer que en este momento existe una adecuada articulación entre Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil, centros penales, el Instituto de Medicina Legal, y también hay otro dato muy relevante que yo destaco. Tenemos una participación más activa del Ministerio de Justicia y Seguridad en el quehacer de la política de la dirección estratégica y el mando político del ministerio, algo que se había confundido en la administración. Se había confundido en mi opinión, porque el ministro de Justicia y Seguridad trataba de involucrarse o de tener un protagonismo como que fuera el director de la policía. Y el Ministerio de Justicia y Seguridad tiene muchas dependencias
de una vital importancia para el desarrollo del país. No es solo operativo. No solo el operativo, bueno, muchas personas desconocen que migración y extranjería es una competencia directa del ministerio. Sí, sí. También centros penales, toda la estrategia de la política de prevención, por lo tanto, y ahora dentro del marco de la estrategia del Plan Control Territorial, toda la dirección de tejido social está bajo el Ministerio de Justicia y Seguridad. ¿Está funcionando el Plan Control Territorial, Ricardo? La estrategia denominada Plan Control Territorial, de acuerdo a los indicadores cualitativos, cuantitativos, a los aspectos de medición que se pueden establecer de acuerdo a las cifras oficiales de las instituciones del sector justicia, demuestra que hay una baja en las tipologías delictivas y criminales, que existe una completa armonía en las cifras de las instituciones que no corresponden únicamente al órgano ejecutivo. Sí. Fiscalía es parte del Ministerio Público, es autónoma. Sí, así Y Instituto de Medicina Legal forma parte del órgano judicial. Por lo tanto, de acuerdo a los indicadores, de acuerdo a los parámetros y de acuerdo a mis proyecciones y mis estudios de tomarle el pulso al país en el tema de la violencia, hay un funcionamiento y la estrategia está generando resultados. En mi opinión, hay logros, hay avances significativos, pero por supuesto, Francisco, no somos un país en paz, no somos un país con tolerancia, no somos un país con convivencia. Hay crimen organizado, siguen golpeando a la familia salvadoreña, siguen llevando luto y dolor, y por lo tanto el accionar de las pandillas también, sí. Las mismas pandillas que continúan tratando de llevar y generar sus propios negocios, que son la economía criminal. Por lo tanto, sí, necesitamos avanzar. Brevemente, ¿hay una marcada diferencia de gestiones anteriores a la de hoy en cuanto a combatir frontalmente la criminalidad en el país? Me parece que para eso, Francisco, podemos remitirnos al indicador de las capturas de los casos judicializados y las condenas, sí, que son superiores los números a gestiones anteriores. Y lo otro también son los delitos contra la vida y contra los ciudadanos, que han tenido un descenso, y esto significa un respiro, significa beneficios para la familia que no tienen luto, dolor, y que tampoco están experimentando delitos contra el patrimonio, que son los que afectan a la familia. Ok, vamos a una nueva pausa, Ricardo. A regresar sí vamos a hablar, sí lo prometo, de esta ley de recompensa ciudadana. ¿Qué significa, para que la gente se dé cuenta de qué se trata? Volvemos entonces, no nos cambien. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Ricardo, explícanos esto de la ley de recompensa ciudadana. Francisco, el señor fiscal general de la República se presentó hace unas semanas ante la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad en la Asamblea Legislativa. Sí. Y él compartió ahí en el seno de la comisión una serie de ideas y de propuestas, algunas novedosas y otras reformas a los cuerpos de ley, pero sí, dentro de lo que él mencionó fue que va a presentar un anteproyecto para esta ley de recompensa ciudadana, a lo cual yo tengo que felicitar al señor fiscal general de la República, decirle que desde mi opinión como ciudadano le felicito y apoyo totalmente esta propuesta. En primer lugar, porque no es nueva. Ya hay evidencia sobre lo que es estos proyectos de recompensa ciudadana, pero muy pocos países
le dan y le permiten a la ciudadanía la participación en la toma de decisiones y ser parte de la respuesta y de las soluciones a la seguridad pública y ciudadana. Sí. A mí me parece que hay que felicitar al señor fiscal porque está tratando de dar un giro, que había resistencia en la fiscalía desde su fundación. Para la fiscalía, de acuerdo a la ley, solo es víctima aquel que denunció y que está siendo ya parte de un proceso de denuncia. No denunciaba a otra gente. Si no denuncia, no es víctima. Sí. Si, se tenía que esperar. Si hay temor, no es víctima. Sí. Si no cumple los requisitos, no es víctima. Sí. Yo creo que el señor fiscal está actuando con mucha sabiduría, con mucha empatía, y aunque no es una competencia directa de él, la prevención, está generando una posibilidad de participación ciudadana que en mi apreciación va a generarle también resultados como la no dependencia de los imputados criteriados, sino que sea la participación ciudadana la que brinde información, y esta información debe de ser de interés fiscal y policial. Pero debe ser útil. En nuestro país, la población, la ciudadanía, cuando hay casos así como riesgosos, el temor existe siempre. No, por supuesto, eso es parte de denunciar del esquema perverso en el cual hemos caído todo el presente siglo. Sí. Y desde la firma de los acuerdos de paz, que nosotros los ciudadanos no tenemos derechos, que nosotros los ciudadanos tenemos que estar escondidos, pero ha existido, que nosotros los ciudadanos debemos de aguantar. Pero es que ha cuando existido somos víctimas. temor y además desconfianza hacia autoridades también. Pero no ha existido el liderazgo también de los gobiernos y de las autoridades en tener una posición política contundente, clara, Sí. que se va a apoyar a la víctima. La víctima en El Salvador ha sido invisibilizada. La víctima en El Salvador ha sido el último eslabón de la cadena del sector justicia. Es más, al Estado salvadoreño tradicionalmente solo le ha importado un tipo de víctima, es la víctima testigo, para extraerle la información, y cuando el Estado le obtiene toda la información, simplemente la descarta o la desecha. Por eso es de honrar este esfuerzo del señor fiscal de presentar una ley moderna, una ley con vigencia, una ley que permita avanzar. Ahora, no es que la persona va a brindar cualquier tipo de información. Francisco, estos instrumentos lo que tienen que hacer es aportar con los elementos periféricos de la investigación fiscal y policial y reforzar el proceso de la posible hipótesis. No es de que el hecho de que una persona llega y diga, mire, yo sé que Francisco está en esto, Sí. Y, Z situación, Sí. y que yo voy a cobrar una recompensa, Sí. sino que tiene que ser una información Pero que la recompensa soporte. es incentiva, además. La recompensa es incentivo, la recompensa es motivación, Sí. pero muchos ciudadanos, Francisco, yo le puedo asegurar que muchos ciudadanos no van a cobrar esa recompensa, porque lo que se está generando aquí es un estímulo a la participación ciudadana. Y yo quiero decirle, Francisco, que esto de la recompensa viene desde el lejano oeste. Sí, sí. Recuerde cuando Sí. nosotros veíamos los muñequitos, se busca recompensa. Tanto la cantidad. En las películas del oeste siempre está esa figura, porque fue justo en esa época cuando surgen los primeros esbozos de estas diferentes estrategias de participación, de recompensa y de información a través del apoyo de los ciudadanos. Es más, grandes criminales a lo largo de la historia han sido capturados a través del apoyo de la recompensa y de la participación ciudadana. A finales corría el año entre 1897 y 1898, cuando llega a su máxima expresión este tipo de ley de recompensa y de participación ciudadana en la denuncia y en la información. Luego, en 1932 sufre un pequeño descenso. Aparentemente este boom que había sido de propuesta sube un adormecimiento y recobra fuerza posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú esperas que sea efectivo esto? Para mí
desconozco en este momento el anteproyecto. Lo que puedo hacer es sugerir de manera muy respetuosa al señor fiscal y a su equipo que puedan considerar en primer lugar el objeto de la ley. Okay. Eso es fundamental. En segundo lugar, en mi apreciación debe de existir un comité que sea el nivel estratégico y de mando de que pueda resguardar todo el compartimentaje. Debe de haber clave, debe de haber un proceso de confidencialidad, debe de haber un refuerzo a la ley de víctimas y de testigos y por supuesto debe de existir una tabla. Esa es mi sugerencia, que existe una tabla ya de recompensa que sea del conocimiento de la población. Perfecto. Vamos a ir a nuestra última pausa, Ricardo. A regresar vamos a hablar brevemente, nos va quedando poco tiempo, pero vamos a hablar de que ayer se lanzó la fase 4 del Plan Control Territorial. ¿Te parece? De acuerdo. Ya regresamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Vamos a nuestro último bloque en su programa Criterios. Estamos conversando con Ricardo Sosa, experto en criminología y seguridad. Ricardo, ayer se lanzó la fase 4 del Plan Control Territorial y hay novedades. Pues una de las novedades de las que se dijo es de que el ejército será mayor en sus elementos. Se habla de 20,000 en 5 años, llegar a los 40,000. ¿Qué te parece esto a ti? Bueno, sin duda es parte de la estrategia del Plan Control Territorial, fue anunciada por el señor presidente de la República, sí. Y yo quiero destacar dos cosas. Primero, el nombre Plan Control Territorial es muy ambicioso y había mucha duda, mucha incertidumbre si realmente la estrategia iba a corresponder al nombre. Sí. Y en mi opinión ha cumplido, y sin recursos, sin fondos, sin financiamiento, durante 25 meses y medio, las autoridades... Por la anterior Asamblea Legislativa que no apoyó, según el presidente. No, y es que es cierto, no hay ni un tan solo dólar hasta este día para el financiamiento de la fase 2 y fase 3. Sí. Ya están en proceso la autorización de los créditos. Pero esto requirió de mayor creatividad y compromiso de las autoridades del Gabinete de Seguridad, en particular del ministro de Justicia y Seguridad y del señor director y su equipo de trabajo en la policía. Ahora, el nombre de la fase 4 también es muy significativo, es muy representativo y sin duda ha despertado una gran expectativa. Sí. Desde anoche, en las primeras horas de la madrugada de este día, ya se veía el desplazamiento, la nueva dinámica de trabajo, y a mí me parece que nuevamente mucha prensa, mucho comunicador, mucho periodista queda en mal predicado al haber dicho de que todo el proceso de la suspensión de las licencias obedecía al evento del asesinato de los 4 jóvenes en Aguachapán. Por eso creo que hay que tener un poco más de criterio en honor a este programa. Sí. En el sentido de que estaban preparando y estaban haciendo todo el desplazamiento de las fuerzas operativas durante el fin de semana. Ayer, cuando el señor presidente lo lanza de manera oficial, ya las fuerzas ya estaban en el terreno. Se nos está terminando el tiempo, pero quiero preguntar esto, Ricardo, ya y breve. El hecho de incrementar el número de elementos del ejército, ¿van a enfrentar con mayor fuerza a las pandillas, por ejemplo? Lo que sucede es que la mayor presencia de elementos de la Fuerza Armada,
de la Policía Nacional Civil lo que hacen es una presencia disuasiva y preventiva en los diferentes territorios, con énfasis en la zona rural, en la montaña, en los cantones, en los caseríos que han sido tradicionalmente impactados por la delincuencia y la criminalidad y por la operatividad de los grupos al margen de la ley. Pero el fundamento es que quien dirige es la Policía Nacional Civil, siempre. Acompañada de la Fuerza Armada. Así es. Ricardo Sosa, te agradezco por tu tiempo. Muchas gracias, felicitarle, Francisco, por el criterio que tiene para desarrollar la entrevista y deseo éxitos y bendiciones a este programa. Gracias. Y gracias a ustedes también por su sintonía. Nos vemos en un próximo programa de Criterios. Muy buenas noches. Proveer productos de alta calidad para una limpieza perfecta es nuestra misión. Somos Samvar Élite, una empresa salvadoreña que comercializamos y distribuimos productos de limpieza biodegradables para instituciones y de uso doméstico. Es un orgullo para nosotros iniciar operaciones ofreciendo una variedad de productos con la más alta calidad en estándares de limpieza y amigables con el medio ambiente, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.